2 minutos. Si no, comenzamos no. Gloria, si tuviera acceso a campus, ese ruido no, todavía no de la área. Así que, una, termino acá en la Le voy a mandar la presentación a alguien por WhatsApp, se la van a compartir en el grupo de curso. ¿Quién se la manda? Al que tenga. Siendo las 8:40, vamos a comenzar, ¿ya? Mi hija se quedó. Bueno, entonces la clase de hoy, ¿cierto? Y lo que nos convoca a estas horas de la mañana, vamos a hablar de patología de rodilla. En general, lo que llamó de introducción, un poco recordando esta articulación de rodilla, su principal movimiento, ¿cierto?, es la flexo-extensión. De forma secundaria también tiene un grado de movimiento en lo que es valgo y paro y un grado de rotación. Siendo esta la articulación más grande del cuerpo,
y tenemos que poder hacer lo que en general la función principal es la flexoextensión. Dentro de las etiologías más frecuentes de la patología de rodilla, va a depender, ¿cierto?, del grupo etario. En pacientes jóvenes, lo más frecuente son las lesiones traumáticas y sobreuso, principalmente vinculadas a la actividad deportiva. Y en adultos mayores, ¿cierto?, nuestro espectro cambia ya a actividades a patologías degenerativas y a, ¿cierto?, patologías como la artrosis. En general, las causas más frecuentes y las que vamos a abordar, ¿cierto?, en esta clase son principalmente las lesiones de los meniscos, las lesiones de los ligamentos de la rodilla, las fracturas de sus diferentes elementos y un motivo de consulta que en general se describe como el dolor anterior de la rodilla. Entrando en materia, ¿cierto?, de las lesiones de los meniscos, tenemos que recordar que el menisco son estas estructuras, ¿cierto?, que están en los tibiales, que su función es, ¿cierto?, amortiguar y facilitar el movimiento del fémur sobre la tibia. ¿Ya? Tenemos un ligamento interno o medial, que es de mayor tamaño, y tenemos este ligamento externo o lateral, que tiende a ser más pequeño, pero tiene esta forma de ser más redonda. De hecho, que en algunas muestras anatómicas es básicamente como un círculo, ¿ya?, que articula, ¿cierto?, con los condos del fémur. En general, sobre las lesiones de los meniscos, lo que podemos decir es que el menisco medial se lesiona aproximadamente unas 5 a 7 veces más que el lateral, siendo la lesión meniscal más frecuente. Como bien mencionábamos, las lesiones agudas de menisco se dan más frecuencia en pacientes jóvenes, especialmente por actividad deportiva. Las lesiones crónicas de los meniscos serán pacientes de mayores de 40 años, secundaria a patologías degenerativas de la articulación. En general, cuando nosotros realizamos la anamnesis de una paciente que podría tener una lesión meniscal, lo que tenemos que tratar de determinar cómo fue que se causó la lesión. Y generalmente es producto de algún movimiento que ocurre en un paciente con una rotación de la rodilla con semiflexión, generalmente con el pie fijado al suelo, con un valgo varo forzado. Este es el movimiento típico que nos va a generar una lesión del menisco, ¿ya? Generalmente vistas lesiones pacientes que juegan básquetbol o ese tipo de deportes, ¿ya? En general, ¿qué síntomas nos pueden referir? Principalmente dolor, que hace en la línea de la interlínea articular, en la articulación femorotibial, ya sea a medial o lateral, dependiendo de cuál sea el menisco que está comprometido. Puede haber un aumento de volumen de la rodilla, secundaria al derrame articular, y que en general, característicamente, es un dolor que va a mejorar con el reposo. Al examen físico, ¿qué es lo que podemos encontrar? Asimetría de las rodillas, ¿cierto?, por el aumento de volumen, así que siempre nuestro examen físico debe ser de forma comparativa de ambas extremidades. Va a haber una disminución de la movilidad activa, ¿cierto?, por el daño de la articulación, y en general está el signo del témpano de hielo, es decir, al comprimir la patela, ¿cierto?, se va a hundir, como si fuera un cubo de hielo flotando en agua, y eso es debido a que hay un derrame articular, es decir, que hay líquido dentro de la articulación, principalmente sangre secundaria a la rotura del menisco. ¿Qué maniobras tenemos que realizar? Y es lo que debemos recordar. Tenemos la prueba de McMurray, ¿cierto? Le pedimos al paciente que flecte la pierna. Con nuestra mano vamos a fijar la articulación de la rodilla y tomando la base del pie vamos a hacer una rotación tanto externa como interna, lo que le debería generar dolor, ¿ya? Y esto es bastante sugerente de una lesión de meniscos. También tenemos la prueba de Apley, ¿ya?, que es bastante similar, pero es con el paciente en decúbito prono. Vamos a apretar la rodilla, y lo que vamos a hacer es que vamos a inmovilizar la rodilla, ¿cierto?, porque le vamos a presionar contra la canilla,
y vamos a tomar el pie. Hay dos maniobras que tenemos que hacer. Uno es comprimir, empujar, ¿cierto?, la pierna hacia abajo, ¿ya?, forzando el roce del menisco con el fémur, ¿ya?, y vamos a hacer el mismo movimiento de rotación, lo que debería generar dolor. Y eso es sugerente de lesión meniscal. Después lo que tenemos que hacer es levantar, ¿cierto?, con levantar un poco para separar, ¿cierto?, la articulación un poco de espacio y de nuevo hacer esa rotación, lo cual debería ser un menor dolor o al menos no generar el dolor. Eso nos sugiere que es menisco. Si fueran ligamentos, que también puede tener una lesión asociada, ya sea de los ligamentos cruzados o colaterales, al estirarlos voy a distender los ligamentos y eso le va a generar el dolor, ¿ya? Entonces así podemos hacer una diferencia en el examen físico si la lesión es de menisco o de ligamento. En general, ¿qué estudios podemos hacer? Podemos, por supuesto, solicitar una radiografía anteroposterior, ¿cierto?, y lateral, un paciente con carga, es decir, un paciente de pie, ¿ya?, que en general no tiene alta sensibilidad, pero puede ser un estudio inicial, ¿cierto?, ampliamente disponible. Pero en general, el estudio de elección para buscar una lesión meniscal es la resonancia magnética de rodilla, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a observar? Especialmente lo que vemos aquí. Un menisco sano se ve de esta forma, ¿cierto? Como colchoncito de color más oscuro, ¿cierto?, de forma íntegra, y un menisco roto se observa así, que hay una disrupción, ¿cierto?, de los límites del menisco. Y esto es lo que uno debería buscar en la resonancia. Generalmente el tratamiento va a depender. Podríamos considerar tratamiento médico en pacientes mayores de 50 años, ¿cierto?, cuyo mecanismo causal no es traumático, ¿cierto?, y que en general no tiene derrame articular. En estos pacientes podríamos considerar iniciar analgesia, ¿cierto?, con antiinflamatorios, kinesioterapia y darle reposo y movilización a la articulación, un poco dejando que el menisco sane, ¿ya? Pero en general, la otra alternativa tenemos el tratamiento quirúrgico, que sea principalmente en pacientes que son activos físicamente, cuyas molestias generan una limitación al desarrollo de la actividad en la vida diaria, y pacientes que pese al tratamiento médico, no han mejorado, ¿ya? Dentro de las alternativas quirúrgicas que vamos a tener, ¿cierto?, está la meniscorragia. Generalmente puede que el ligamento se rompe, lo que van a hacer es básicamente suturarlo y volverlo a unir, ¿ya? O la otra alternativa es la meniscectomía parcial, es retirar el fragmento de menisco que podría estar roto y podría estar generando las molestias. En general, bueno, esto es decisión, ¿cierto?, del especialista, en este caso el traumatólogo. En la práctica, las cirugías de menisco raramente curan el dolor. El paciente podría incluso persistir con dolor o con molestias pese a la cirugía, ¿ya? Entonces, siempre tiene que considerar que un paciente podría ser candidato a tratamiento médico antes de quirúrgico, ¿ya? Que en general tiene buenos resultados cuando las lesiones no son tan graves, ¿ya? Las siguientes lesiones que vamos a hablar, ¿cierto?, son las lesiones de los ligamentos cruzados, que en general son los ligamentos estabilizadores estáticos más importantes de la articulación de la rodilla. El ligamento cruzado anterior, ¿cierto?, que es el que vemos aquí. Su función es evitar la translocación anterior de la tibia, es decir, evitar que la tibia se vaya hacia adelante, ¿ya? En cambio, el ligamento posterior, su función es que se vaya hacia atrás, ¿ya? Entonces, generalmente esos son los movimientos que pueden generar la lesión. Cuando vemos lesiones del ligamento posterior, principalmente es por un paciente que está en hiperextensión o hiperflexión, o secundario algún impacto en la tibia anterior. Movimientos tales como, podemos ver aquí, esta hiperflexión de la articulación podría generar lesión, o en este caso un impacto en la tibia anterior, o esta hiperextensión que tiene la rodilla podría generar una lesión del cruzado posterior.
En general, los pacientes una lesión de cruzado anterior se produce por un proceso de desaceleración brusca con un paciente que tiene una rotación externa de la tibia y en general está asociado a un valgo o semiflexión. Este tipo de movimiento en general. Este tipo de movimiento es lo que también podría gatillar lesiones del cruzado anterior. Como ven, son todas lesiones especialmente que se realizan en actividades deportivas, que pueden ser no tan frecuentes en la vida diaria, pero tenemos que considerar, cuando uno hace la anamnesis, tratar de identificar qué es lo que estaba haciendo, porque también me va a dirigir, ¿cierto?, la sospecha de qué lesiones puede tener dirigidamente, ¿cierto?, sin tener que ir a pedir una imagen directamente. En general, la historia clínica de un paciente que tiene lesión de los ligamentos cruzados se caracteriza principalmente por dolor e incapacidad funcional de la articulación y muy descrito la sensación de inestabilidad de la rodilla. Como ya mencionamos, ¿cierto?, estos dan estabilidad, evitan que la tibia se desplace y los pacientes van a consultar principalmente porque siento que la rodilla me baila, ¿ya? Que realmente lo mencionan así. Y en estos casos debemos pensar, por supuesto, una lesión de los cruzados. Al examen físico, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Cierto? Un aumento de volumen local en la articulación afectada, dificultad para realizar carga en la articulación, entiéndase, incluso con los pacientes les cuesta pararse y apoyar el peso en esa pierna, porque está inestable. Y que en general van a tener un rango de movilidad reducida, que voy a estar dado un poco por el mismo defecto en la articulación, como por el dolor que le genera. En general, el examen físico, que es lo que vamos a buscar, dolor a la palpación, ¿cierto?, de la articulación. Podemos ver este signo del témpano positivo, porque puede haber un derrame articular, ¿cierto? Si se rompen estos ligamentos, van a sangrar y vamos a tener un derrame articular. Dentro de las maniobras diagnósticas que vamos a tener está el signo de Leishman, el cual consiste en flexionar, ¿cierto?, un poco la rodilla en ángulo de 20 a 30, ¿cierto?, el paciente acostado con el pie fijo en el piso. Y lo que tenemos que hacer es fijar el fémur distal y tomar la parte proximal de la tibia y traccionarlo. En general, lo que vamos a ver un poco es el rango de movimiento de lo que desplaza la tibia, ya sea hacia anterior o hacia posterior, ¿ya? Cuando esto está aumentado, es altamente sugerente de las maniobras, de una lesión de cruzado. Si es más el avance hacia adelante, probablemente sea una lesión del ligamento anterior y hacia atrás una del ligamento posterior. Y también tenemos las maniobras de cajón, que en general la diferencia es que esta maniobra se debe realizar con al menos la rodilla en 90 grados, ¿ya? Y tiende a ser un poco más agresivo. Pero también uno empieza a agarrar con fuerza, tratar de ver si se desplaza o no la tibia hacia anterior o hacia posterior. En general, el estudio de elección se va a realizar con una resonancia magnética de rodilla. Es la imagen más sensible y porque nos permite ver ciertas estructuras profundas. En general, lo que vamos a observar, ¿cierto?, esto tendría que ser un ligamento anterior íntegro, que como vemos aquí en la imagen, está roto, ¿ya? Son las lesiones que uno podría ver en la resonancia. También, ¿cierto?, podríamos utilizar una radiografía anteroposterior y lateral con carga. Por lo que podemos observar es lo que se denomina, ¿cierto?, la fractura de Segon. ¿Y qué es la fractura de Segon? Es una fractura por avulsión de la rodilla que ocurre en la cara lateral del platillo tibial. ¿Y qué es lo que caracteriza? Que este es el sitio de inserción del ligamento colateral anterior. Por lo que cuando hay una rotura grave, ¿cierto?, del ligamento, cuando yo veo esto, lo que me sugiere es que el ligamento está cortado, porque básicamente se arrancó de la base, y que en este caso nos sacó básicamente un pedacito de hueso, ¿ya? Entonces yo podría sospechar en una radiografía de una lesión de cruzado. Pero, ¿cierto?, de estar disponible la resonancia es mi estudio diagnóstico, porque voy a ver, ¿cierto?, que el ligamento está roto básicamente. En general, tenemos también una alternativa de tratamiento médico, dependiendo de el nivel, ¿cierto?, de daño en el ligamento cruzado, que generalmente lo podríamos utilizar en pacientes mayores de 50 años, ¿cierto?,
que intervenirlos quirúrgicamente podrían ser beneficiosos en pacientes que realizan baja actividad física. En ellos podríamos optar, ¿cierto?, a hacer kinesioterapia, a utilizar antiinflamatorios, ¿cierto?, para mediar el dolor, inicialmente reposo, movilización de la articulación. En forma inicial, ¿cierto?, pero siempre hay que hacer kinesioterapia para favorecer que las estructuras recuperen su movilidad. Si lo dejamos inmóvil, esto se pone fibroso todo y perdemos movilidad de la articulación. Y en general, el tratamiento quirúrgico lo podemos usar en pacientes, ¿cierto?, jóvenes que realizan actividad deportiva. En general es una cirugía bastante delicada, ¿ya?, que de larga recuperación, ¿ya? Pero que sepan que no todo paciente con rotura del cruzado necesariamente va a ir a pabellón, ¿ya? Las otras lesiones ligamentosas, ¿cierto?, son los ligamentos colaterales, que son los estabilizadores en el eje medial y lateral de la rodilla, ¿cierto?, que llamamos el ligamento colateral, lateral y el medial, que van a evitar básicamente que la rodilla se vaya hacia los costados, que vaya hacia allá. El ligamento colateral medial es, por lejos, el más lesionado de todos los ligamentos de la rodilla, incluso más que los cruzados. El mecanismo de lesión principalmente es cuando se fuerza un valgo, es decir, hacia adentro, ya sea de forma indirecta o porque hay alguna fuerza aplicada directamente en la cara externa de la rodilla que me fuerza a ir hacia adentro. Como aquí mi colega, que tiene su rodilla está internamente hacia adentro, lo cual podría generar esta lesión en el colateral. En general, las lesiones del colateral lateral, una lesión aislada del colateral lateral es más bien rara y en general van a estar asociadas a otras lesiones de la cápsula ligamentosa, ya sea o alguno de los otros ligamentos, ¿ya?, especialmente de forma traumática. Así que en general, si estoy sospechando una lesión del colateral lateral, debería ir a buscar dirigidamente otras lesiones. Esta es la clínica, ¿cierto?, de un paciente que presenta lesión de ligamentos colaterales. Por supuesto, el dolor, que en general en traumatología es el síntoma cardinal. Incapacidad, ¿cierto?, de realizar movimientos y van a tener un aumento de volumen, ¿cierto?, por un derrame articular. Al examen físico pueden tener inestabilidad, ya sea los movimientos hacia medial de la rodilla o hacia lateral. Van a tener dolor a la palpación directa del ligamento, es decir, pueden tener dolor a la palpación ya sea la parte medial o lateral, dependiendo del ligamento dañado, y van a tener una disminución del rango articular. En general, existen, como todas las lesiones de ligamentos, los esguinces en general tienen su grado de lesión. Hablamos de un grado 1, ¿cierto?, cuando es un dolor muy localizado, que generalmente asocia a impotencia funcional, una tuberculinosis leve a moderada de la zona, y que pese a todo la lesión sigue estando estable, por lo que generalmente ocurre por que el movimiento me genera una sobreextensión de las fibras del ligamento más no una rotura. Después tenemos el grado 2, ¿cierto?, que es una rotura parcial de las fibras, es decir, que ya en este no solo se extendió, sino que sí efectivamente se rompieron algunas fibras del ligamento. Esto va a generar mayor dolor, va a generar una infección más importante, pero aún así, como todavía hay fibras de la articulación, aún mantenemos algún nivel de estabilidad de la rodilla. Y cuando ya tenemos una rotura total del ligamento, esto se vuelve completamente inestable hacia los movimientos, ya sea laterales o mediales. Va a haber mayor tumefacción y una impotencia funcional importante de la articulación y de las extremidades. En general, la maniobra de elección para ver las lesiones de los colaterales es la maniobra del bostezo, ¿cierto?, que uno va a fijar la extremidad y mover básicamente la extremidad hacia allá. Aquí en la imagen el médico, ¿cierto?, fija la pierna con su mano, sino lo que pueden hacer ustedes, de la forma en la que yo hago el bostezo, es me pongo de algún lado de la camilla y fijo su pierna con mi cuerpo. Tomo su pierna, de la forma acá, hacia acá. ¿Ya? Entonces la fijan acá y con la otra mano van a mover más desde la parte distal del fondo. Decían a movernos hacia allá o hacia acá. ¿Ya? Y ustedes tienen que ir caminando hacia la camilla.
Es una forma especialmente cuando tienen pacientes de gran tamaño, ¿cierto? Con movilidad reducida, ¿no? Porque a veces uno no tiene la firma, a veces uno ni siquiera, pacientes más obesos, ¿cierto? Agarrarle la pierna con una sola mano es difícil. Doctor, ¿Mm? o sea, esa mano que está por debajo, ¿se coloca en la zona propicia o en la parte como del músculo? Por ejemplo, depende de tu comodidad. La idea es inmovilizar, ¿cierto? Agarrar desde la rodilla, ¿cierto? Ya. Como tomas desde la parte de la diáfisis, ¿cierto? Más distal, ¿ya? Y la otra inmovilizando acá. Entonces uno va a movilizar hacia el costado, ya sea hacia medial o al lateral. Ya esa es la intención. Pero claro, yo tengo que levantar la rodilla. ¿Ya? Y es así como... Prácticamente uno se fija por ejemplo, la articulación acá, y uno desplaza, uno tomando la articulación acá, mueve hacia allá o mueve hacia acá. ¿Ya? Lo que van a ver, ¿cierto? Cuando es positivo uno que les genera dolor y que aparte el rango de movimiento está aumentado. ¿Ya? Dentro de las lesiones ligamentosas, ¿cierto? Dentro del estudio de imagen podemos usar una radiografía siempre disponible, que no es lo más sensible, ¿cierto? Como comenzamos para lesiones de partes blandas. Y por supuesto la resonancia de rodilla. Y cuando debemos usarla, especialmente porque va a permitir detectar roturas complejas, ¿ya? Completas y como bien mencionado, pacientes que tengan lesiones del ligamento lateral va a permitir ir a buscar que hay algún daño, ya sea de alguno de los cruzados. En general, ¿cierto? El tratamiento médico, como casi todo en traumatología, analgesia, reposo y movilización con kinesioterapia precoz, ¿ya? Para evitar que estos elementos fibrosos se pongan rígidos, lo más común de las lesiones ligamentosas, ¿ya? Tenemos que recordar que, ¿cierto? Toda articulación debería ser móvil, pero si no inicio kinesioterapia precoz, lo que pasa es que esto se fibrosa, porque el tejido cicatricial es rígido y pegajoso, ¿cierto? Como era visto en cirugía. Entonces, si no empezamos a movilizarlos desde temprano, esto pierde movilidad, ¿ya? Y generalmente el paciente va a perder movilidad de la articulación y más adelante la va a tener, puede llegar a lesiones degenerativas, ¿cierto? Incluso seguir presentando dolor a medida que vaya evolucionando con la edad. Doctor, ¿la inmovilización es como asociarle al paciente un reposo absoluto o es como el uso de rodillera? Precisamente a punta rodillera más que esas cosas, ¿ya? El paciente no debería quedar así como postrado, por así decirlo, ¿ya? Lo que tratamos es de limitar el movimiento en las etapas iniciales de la articulación para que no siga empeorando, ¿cierto?, la lesión. Esperemos un poco que vaya reparando y a medida que vaya reparando iniciamos kinesioterapia, ¿ya? En general, el manejo quirúrgico, ¿cierto? Se da en pacientes con rotura completa de los ligamentos colaterales, especialmente cuando se asocian a ya sea lesiones de menisco o lesiones de cruzados, ¿ya? O por supuesto en roturas completas de los ligamentos colaterales laterales, ¿ya? En general, los ligamentos colaterales no van a pabellón, ¿ya? Salvo estas situaciones más específicas. Eso. Bueno, pues vamos a hablar un poco de las fracturas más típicas que se dan, ¿cierto? Son las fracturas del extremo distal del fémur, fracturas de la patela o fracturas de los platillos tibiales. En general, en los pacientes jóvenes son secundarias de un mecanismo de alta energía que pueden ser accidente de tránsito o lesiones deportivas más graves. Y en los adultos mayores tenemos que presentan fracturas, por lo generalmente pueden ser secundarias a caídas, ¿cierto?, a nivel en sus domicilios, principalmente porque tienen un hueso más osteoporótico, es decir, más débil. En general, las fracturas de fémur distal pueden ser supracondilias, es decir, sobre los cóndilos, o intercondilias, o en la línea de los cóndilos. ¿Cierto? Aquí vamos a observar en la radiografía que sobre los cóndilos está esta fractura, o intercondilia, que es la línea de los cóndilos. En general, lo que tenemos que tener siempre en consideración cuando vemos una imagen de estas características
es que puede haber harto compromiso vascular, ¿ya? Por la rodilla, ¿cierto? Cruzan una gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿cierto? La arteria poplitea, las tibiales, ¿cierto? Que irrigan, ¿cierto? Hacia distal la extremidad. Por ende, es clave al examen físico ir a buscar, ¿cierto? Tanto que tenga pulso, que la temperatura distal, ¿ya? Porque podrían verse afectados. Y eso pasa a ser, ¿cierto? Una emergencia traumatológica. Como mencionado, ¿cierto? Cuando tengo una fractura muy distal, siempre vamos a buscar los pulsos y el compromiso neurológico, es decir, que pueda mover, ¿cierto? El pie, el tobillo, que tenga sensibilidad, ¿cierto? Porque podríamos, hay que siempre estar ojo de que esto puede pasar. Y en este caso, ¿cierto? El tratamiento va a ser resolución quirúrgica, ¿ya? Estas lesiones no se pueden quedar así, ¿ya? Generalmente no se operan de urgencia, es decir, en el momento, pero si un paciente que va a quedar hospitalizado para ser operado a la brevedad. Así en general, esto, si le llega algo así, derive, para que lo vea un traumatólogo de forma urgente. Después tenemos ciertas lesiones de la estructura de la patela, que generalmente se dan por un impacto directo en la cara anterior de la rodilla, que generalmente comprenden el aparato extensor, ya que por sobre, ¿cierto?, la patela cruza el tendón del cuádriceps. Por ende, una fractura de patela, vamos a ver que hay un impedimento de la extensión activa y en general la impotencia funcional. En general vamos a tener dos tipos de lesiones de fractura de patela, generalmente fracturas no desplazadas, como vemos en la imagen, está fracturada la patela, pero se mantiene con su estructura ósea, ¿cierto?, conservada. Incluso en esta fractura anterior-posterior, ¿cierto?, tienen que pueden ver la patela. Cuando la densidad ósea es normal, van a ver hacia el fondo la imagen circular de la patela. Y tenemos en general los fragmentos de la patela están juntos o con una mínima separación, y en estos pacientes se pueden hacer tratamiento ortopédico, es decir, inmovilizar y dejar que la fractura consolide de forma espontánea. Por otro lado, podemos tener las fracturas desplazadas, como podemos observar aquí. ¿Cierto? Esto ya estaban separadas. Hay un desplazamiento, ¿cierto? Tengo una foto que voy a ver si la agrego después, de una fractura de patela que lleva a urgencia hace poco. Está consciente. La voy a agregar para que también puedan ver cómo se ve en la vida real una fractura de patela desplazada. En general se observan así, ¿cierto? Ampliamente separadas, ¿cierto? De forma grosera, que se observa incluso, ¿cierto?, en la arteria posterior. Acá hay un fragmento de patela que está separado. Realmente están separados y estos pacientes necesitan sí o sí de resolución quirúrgica. Y pasando, ¿cierto?, dentro de las últimas causas de las que vamos a hablar en esta clase en general, de dolor de rodilla, en general está el dolor anterior de rodilla, que si bien hace un motivo muy consulta frecuente en lo que respecta a ortopedia y traumatología de forma ambulatoria. En general, la clave aquí es la anamnesis y el examen físico. ¿Y cuál es la intención de esto? Tratar de descartar que alguna patología traumatológica, es decir, que tenga alguna de las anteriormente mencionadas, ¿ya? En general, el paciente que presenta un dolor anterior de rodilla presenta meses o años de evolución con dolor. En general son más frecuentes en mujeres de edad avanzada y tienen un predominio bilateral, y que característicamente pueden aumentar al sentarse o al pararse. En general puede estar o no asociado a inestabilidad de la patela. Muchas veces lo podemos referir el dolor asociado como un bloqueo o crujido en la rodilla, y que puede haber algún grado de algún aumento de volumen en la extremidad.
¿Qué es lo que puede estar causando esto? Principalmente que el retináculo externo esté tenso y momentáneamente sensible, que hay un aumento de la presión del hueso subcondral, o en caso lo más como patológico, como más serio que tenemos que tratar, son el síndrome de mal alineamiento rotuliano o disfunción patelofemoral. En general, como evaluamos a un paciente que tiene alguna de estas patologías, vamos a ver el signo de la J invertida. ¿Qué es el signo de la J invertida? En general se da porque la patela se encuentra levemente subluxada, por lo que yo al flectar, ¿cierto?, la rodilla en los primeros grados, lo que van a ver es que la tróquea se retrocede y mueve. Entonces hace este movimiento de que está un poco abajo y se vuelve como a encajar, ¿ya? Así, y haciendo un movimiento como de juego. Es raro de ver en ese sentido, pero está dada por esta lesión de que está desalineada la patela. En general también podemos encontrar crujidos o frotes al evaluar y palpar la patela, porque no está en la posición que debería estar. Y en general también tenemos el signo de Solen. ¿Qué es lo que es el signo de Solen? Básicamente vamos a pedirle al paciente en posición que esté de cúbito supino, le vamos a sujetar la patela haciendo presión hacia abajo, también como traer la patela hacia acá, traerla hacia allá, y pedir al paciente que intente contraer el cuádriceps, ¿ya? Y lo que va a pasar es que esa maniobra le genera dolor, ¿ya? Eso. En general, ¿cómo podemos estudiar a estos pacientes? Con una radiografía AP con carga lateral y patelar, ¿cierto? Generalmente en una posición de 20 grados. Podríamos solicitarle un TAC de rodilla o una resonancia de rodilla. En general, esto lo que nos va a permitir es descartar otro tipo de lesiones, ya sean fracturas, ¿cierto?, lesiones ligamentosas. En general, el TAC de rodilla es lo que es más sensible para ver los tendones, ¿cierto?, y si hay algún desviamiento de la patela en general. Eso. En general, el tratamiento puede ser fundamentalmente médico, ¿cierto?, kinesioterapia, analgesia por harto tiempo, de 3 a 6 meses, y tiene que ser un tratamiento médico estricto, en general tiene buena respuesta. El tratamiento quirúrgico se deja, ¿cierto?, principalmente para fracaso del tratamiento médico, o cuando tenemos estos síndromes ya de forma más severa, que en general no van a responder al tratamiento médico como tal. En general, no hay mayores cosas que hablar sobre rodilla que sean atingentes a lo que al médico general corresponde. Lo que tienen que recordar es que principalmente causa traumática, que es lejos la consulta más frecuente que llega hacia los servicios de urgencias. Ustedes se el examen físico, una buena anamnesis para tratar de identificar, ¿cierto?, el mecanismo causal, poder sospechar las lesiones y iniciar el estudio principal. Como ya mencionábamos, hay muchas de estas patologías que van a responder directamente al tratamiento médico, que podrían o no, que tal vez no necesariamente requieren que ustedes lo deriven a un traumatólogo, pero lesiones más graves, ¿cierto?, pueden necesitar solución quirúrgica y eventualmente derivación para especialidad. Eso en general. ¿Dudas, consultas? En general, estas patologías son de difícil sospecha, por así como decirlo, para un médico general. No tiene tanta práctica. Podrían considerar derivarlo a traumatología. Ya depende de qué tanto sean capaces ustedes de manejarlo o no. En general, el tratamiento también es con kinesioterapia y analgesia, ¿ya? Su función sí va a ser ahí. Mi rol, lo que tenemos que hacer es descartar otras lesiones, ¿ya? Hacer el estudio y podrían eventualmente derivar. Doctora. Cuando dice aire, ¿hay alguno que sea mejor que otro? Porque igual he visto que algunos dicen como oral y otros dicen como entrema, como torrido. Ya. En general depende mucho del tipo de
de lesión que tenga, ¿ya? Pero para las lesiones que mencionamos, en general los pacientes que van a quedar con AINES a larga data deberían ser orales, ¿ya? Los AINES en crema, si buscan un poco de evidencia, no tienen tanta evidencia, no tienen mucha evidencia, a menos que sea algo como cutáneo que esté generando dolor, ¿ya? Especialmente porque las concentraciones que presentan las presentaciones tópicas esas son muy bajas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene lesiones de ligamentos va a necesitar sí AINES más fuertes, ¿ya? Sí, también tenemos que tener cuidadosos, ¿cierto?, en qué AINES vamos a elegir, ¿ya? Principalmente vamos a utilizar celecoxib, ¿cierto?, etoricoxib en casos más graves, o incluso opioides podríamos considerar dejar, especialmente pacientes que van a estar de larga data con, o sea, varios meses con tratamiento analgésico, ¿ya? Ya que, por ejemplo, otro fármaco, el ketorolaco, ¿cierto?, el ibuprofeno, si bien son buenos analgésicos y tienen un efecto antiinflamatorio, tiene mayor riesgo, ¿cierto?, de aparición de úlceras gástricas, duodenales, ¿cierto?, que también tenemos que ir jugando con eso, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿Doctora? ¿Por qué se requiere radiografía con carga? Ya. Cuando les toque tomar pedir imágenes, ¿cierto? Especialmente en el internado, van a ver que le van a solicitar radiografía con carga o sin carga. ¿Y a qué refiere la carga? Principalmente que tú le especificas que quiero que esté haciendo un movimiento. Que en estos casos, lógicamente, que sea el paciente esté de pie. Yo quiero que la radiografía se la tomen al paciente de pie, que se esté apoyando en ese pie, ¿ya? Para ver cómo apoya. Porque si no, se la van a tomar al paciente acostado, ¿ya? Entonces no voy a ver alteraciones tal vez que sí voy a ver cuando el paciente está apoyado en ese pie, ¿ya? Eso es que no refiere carga. ¿Dudas, consultas? Muchas veces la mayor parte como de las patologías que ven en base a la clínica es la pero imágenes, por ejemplo, ¿qué casos se pediría específicamente por tener resonancia cuáles? Ya. En general, la imagen en traumatología es lo que uno le confirma el diagnóstico, ¿ya? Y uno siempre tiene que ser como criterioso en qué voy a pedir, ¿ya? Por ejemplo, si yo sospecho que hay alguna lesión de lesión ósea, es decir, alguna fractura, o pedir simplemente una radiografía, ¿ya? Pero yo necesito un poco para confirmar dónde está la lesión, ¿ya? Y porque al final también, si necesito operar, porque si está desplazado o algo, necesito una imagen, ¿ya? Cuando tenemos lesiones de partes blandas, por ejemplo, lesiones de cruzados sí o sí van a pasar por resonancia, porque no tenemos algún otro tipo de imagen, o de más bajo costo, por así decirlo, que me permita ver ligamentos cruzados por ser una estructura profunda, ¿ya? Y en general, acá va a haber más o menos controversia porque van a ver que en la práctica solicitan muchas ecografías de rodilla, que en general la sensibilidad es más bien mala para ver lesiones en rodilla. Y por lo generalmente la resonancia, si bien es cara, la resonancia de rodilla rondan los 80.000 pesos, que si bien es no es barato, pero costo efectivo tiene su indicación, ¿ya? Si necesito descartarlo, porque no puedo mandar a la casa un paciente que sospecho que tiene el ligamento cruzado anterior roto, ¿ya? Tengo que pedirlo, ¿ya? Pero la intención siempre de hacer una buena análisis de examen físico es sospechar, ¿cierto?, qué es la lesión que yo creo que tiene el paciente o la que yo debo descartar, y le pido una imagen, ¿ya? Y no andar pidiendo cierta resonancia porque sí, ¿ya? Eso. ¿Dudas, consultas? En general, traumatología de bastante clínica, examen físico e imagen. Sigue esa estructura más bien clásica. Pero sí también que tengan en cuenta que no todo va a pasar, ¿cierto?, por pabellón cuando hablamos de trauma, ¿ya? Hay cosas que uno, como desde el punto de vista médico, puede realizar, ¿cierto?, simplemente con fisioterapia, y que en general tienen buena respuesta, ¿ya? Eso. Si no hay dudas, consultas, son libres.